Buenas noches, licenciada. ¿Sí me escucha? Bueno, muy bien. Vamos a dar tiempo 4 minutos para que se conecten más. Gracias, licenciada. Va. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Quería ver cuándo nos iba a hacer favor de subir el listado de grupos actualizado. Sí, fíjense que estaba viendo que la mayoría sí está en la sección de los grupos que habíamos hecho. Entonces el fin de semana voy a subir actualizados y voy a agregar, como tengo el listado de los que no, entonces solo los tengo que identificar en el listado, pero hay varios que no aparecen todavía en Classroom. Bien, bien. Entonces, estuve chequeando y ya vi todas las listas. Entonces, de todos los listados que ustedes me dieron, hay 3, 4, 5, 6, 7, 8. De todos los listados que ustedes me dieron, de los que no tienen grupo, solo 8 están asignados. Los demás no aparecen en los listados oficiales. Entonces, por eso es que como la mayoría no aparece, entonces yo tengo que asegurarme de que sí estén, porque si no, entonces trabajarían por gusto. Así es. Bueno, entonces esta semana, muchísimas gracias, licenciada. Sí, yo voy a verificar el día de mañana en la noche otra vez el listado de Classroom para ver si ya están todos, porque como les digo, sí solo 8 de todos verifiqué y solo 8 de todos, y o sea que hay como unos 30 o 40 que no aparecen todavía en el listado, cuando descargo yo el listado de la plataforma, ¿verdad? Entonces, ese es el motivo por el que todavía no les había dicho, pero vamos a ver, porque por ejemplo en Classroom, vamos a ver cuántas personas hay aquí. En Classroom sí hay 234. Y la última vez que chequeé, hay 210 en la plataforma donde se ingresan notas, que es la que yo tomo en cuenta, ¿verdad? Porque obviamente ese es el listado que voy a utilizar para ponerle las notas de exámenes y trabajos en Excel, previo a subirlas a la plataforma. Yo hago un registro, entonces yo lo descargo de ahí donde se ingresan las notas, porque si no aparecen, obviamente no les puedo asignar una nota, ¿verdad? Entonces ahí hay 210, estaban el fin de semana pasado, y como les digo, aparecen 234, o sea que ahorita esa sería la diferencia, ¿verdad? Serían 210, serían como 24 los que no aparecen. Bueno, entonces muchísimas gracias. Yo espero el favor del listado. Gracias, Sí, claro. Bye. Bueno, se recuerdan que estábamos viendo los principios constitucionales del derecho tributario, ¿verdad? Y nos quedamos en que estábamos hablando la última vez del principio de capacidad contributiva, ¿verdad? Entonces quedábamos en que esto es obviamente
Si algunos pueden encender su cámara, yo se los agradecería un montón, porque así no me siento como que solita yo estoy dando clases y todo el mundo está desconectado. Entonces agradezco, por favor, si pueden encender su cámara, ¿verdad? O si no todos, por lo menos algunos, ¿verdad? Con 2 o 3 que me acompañen, yo me siento aquí que sí estoy dando clase, ¿verdad? Porque cuando nadie tiene encendida su cámara, yo siento que solo se conectaron y que se fueron por ahí y que estoy dando la clase sola. Entonces, por favor, para que lo tomen en cuenta. Otra cuestión que les quería decir es que en las clases virtuales obviamente no se puede pasar lista, ¿verdad? Sin embargo, les cuento. Digamos que para mí todos están conectados, ¿verdad? Todos están conectados. Yo en algún momento voy a mencionar a algunas personas y si no están y les tocó la suerte de que las mencionara y no contestan en ese momento, entonces yo les pongo inasistencia. Yo igual tengo los listados aquí de todo, ¿verdad? Entonces, como les digo, ya cuando vayamos a terminar, yo paso lista o en cualquier momento yo digo, bueno, voy a preguntar y pregunto si están. Y si alguien no me contesta, entonces automáticamente le pongo inasistencia, porque no puedo pasar media hora tomándole asistencia a todo, ¿verdad? Entonces digamos que para mí están todos, ¿verdad? O sea, así tomo la asistencia, tengo los listados, entonces para mí están todos. Y si ustedes tienen la suerte de que yo llame a alguien y no está presente cuando yo lo llame, entonces ya tienen inasistencia. Entonces acá lo que se juegan al revés, ¿verdad? Si los menciono y no están, inasistencia. Bueno, entonces sigamos con el principio de capacidad de pago contributiva y decíamos que para ello era necesario, ¿verdad? Que el contribuyente o la persona que está obligada a tributar obviamente tenga algún medio de un ingreso, ¿verdad? Y que obviamente ese ingreso esté grabado por las leyes tributarias, ¿verdad? De lo contrario, no podría, se estaría violentando el principio de capacidad de pago, que obviamente esto podría generar o alguna acción, ¿verdad? De violación de un amparo por parte de las personas afectadas. Tenemos el principio de generalidad, que obviamente significa que una persona se va a hallar en la condición y el deber de contribuir, ¿verdad? O sea, esto es todos, ¿verdad? Hablamos entonces, debe tributar cualquiera que sea de su categoría social, no importa, pero media vez se encuadre, todos vamos a contribuir. Ese es el principio de generalidad, ¿verdad? Se refiere más a un aspecto, por ejemplo, que no se trata de que todos deban pagar, sino que nadie debe ser eximido de privilegios, ¿verdad? Entonces, eso es el principio de generalidad. Todos tenemos la obligación de pagar. En este caso, entonces, nadie puede estar exento. Obviamente, hay situaciones que la ley establece, ¿verdad? Pero el límite de la generalidad, obviamente, está constituido por esas exenciones. Obviamente, hay beneficios tributarios, pero a ciertas personas, ¿verdad? Que no tributan pese a configurarse el hecho imponible, pero obviamente tienen algún carácter, alguna característica, ¿verdad? Que les va a hacer como diferentes o que va a generar esa exención, ¿verdad? Entonces, ¿se recuerdan que decíamos entonces de esa exención que obviamente todas las leyes tributarias casi siempre hacen mención a las instituciones de beneficencia, colegios e institutos, ¿verdad? Públicos, obviamente, que están amparados por la Constitución Política de la República, ¿verdad? Como las entidades también de deporte, de agricultura. Entonces, obviamente esto está amparado por la Constitución Política de la República, ¿verdad? Y obviamente esa exclusión de la tributación, ¿verdad? A quienes también se encuentran en un nivel de pobreza, ¿verdad? Quienes no tienen ingresos suficientes para una existencia digna. Entonces, obviamente, ellos también quedan fuera de esa generalidad y que obviamente todos los gobiernos, ¿verdad? A nivel Estado, pues deben de entender que por esa renta que ellos necesitan, obviamente, para subsistir, también los hace como una excepción, ¿verdad? Para poder no incluirse en esa generalidad. Ahora, lo injusto sería que teniendo las posibilidades, a alguien se le beneficie solo por
porque sí, ¿verdad? Entonces, eso no aplicaría. Entonces, por ejemplo, en los países desarrollados, obviamente siempre se exime, por ejemplo, eximiendo el consumo de alimentos y bienes para subsistir. Obviamente dan exenciones o rebajas, ¿verdad?, al impuesto, por ejemplo, inmobiliario, que vemos, como les decía la vez pasada en clases del YUSI, ¿verdad? Personas que obviamente tienen su necesario, un bien inmueble necesario, ¿verdad?, que obviamente obtuvieron, pero llega en un momento en que por su edad ellos ya no pueden trabajar, ¿verdad? Entonces, no pueden también obligárseles como a pagar, a contribuir, cuando obviamente lo que les queda es únicamente para subsistir, ¿verdad? Entonces, también en algunos casos, como por ejemplo en pandemia, se dieron cuenta que muchas veces también pedían que se quitara, retirar el IVA de los productos de la canasta básica porque todo estaba encareciendo, ¿verdad? Entonces, era algo que obviamente tendrían que haber puesto atención, obviamente, para una ayuda a la población, ¿verdad? Sin embargo, fueron otras formas que el gobierno tomó las medidas, ¿verdad?, para beneficiar, que obviamente de esta percepción que nosotros vimos de cómo se manejó todo esto, pues obviamente se pudo establecer el efecto que puede causar el no respetar los principios constitucionales cuando se trata de tributar, ¿verdad? O, por ejemplo, cuando vemos cuál es la prioridad del gobierno en cuanto a recaudar, ¿verdad? Entonces, póngale, por ejemplo, el principio de generalidad se establece en el artículo 135 de la Constitución Política de la República, ¿verdad? Y dice que obviamente son derechos y deberes civiles ingerentes siempre a todos los guatemaltecos, ¿verdad? Además de los consignados en otras normas de la Constitución y leyes de la República, los siguientes. Y obviamente dice contribuir a los gastos públicos en la forma prescrita en la ley, ¿verdad? ¿Qué quiere decir en la forma prescrita en la ley? Obviamente, cuando se da el hecho generador, que obviamente nos va a afectar como contribuyentes porque nos encuadramos en ese hecho generador y nace la obligación de que contribuyamos, ¿verdad? Entonces, los impuestos siempre se van a considerar, generalmente representan una cuota como parte del costo de producción de los servicios públicos que presta el Estado, ¿verdad? Obviamente los obtiene legalmente de los contribuyentes porque vemos que en base al principio de legalidad estos tienen que estar enmarcados en la ley, ¿verdad? Y obviamente por razones de necesidad social todos nos vemos en la obligación de poder contribuir, ¿verdad? Como una consecuencia del pago, ¿verdad?, que nosotros vamos a recibir y que obviamente esto va a generar un derecho para el Estado, ¿verdad? Garantiza empleo y a cambio de eso hay leyes tributarias que obviamente van a regular esa facultad que nos obliga a la generalidad y obviamente teniendo como consecuencia únicamente, ¿verdad?, o excepciones, aquellos casos que la ley plenamente establece y en casos de necesidad que, como les digo, se vería injusto que el Estado pueda obligar a pagar impuestos a cuyas personas obviamente apenas subsisten, ¿verdad? También está el principio de igualdad, que obviamente esto ¿qué quiere decir? La capacidad contributiva que todos tenemos a misma cantidad de ingresos, misma cantidad de tributos, ¿verdad? A esto se refiere el principio de igualdad. Eso obviamente lleva a que fiscalmente sean considerados como iguales aquellos que para el legislador tengan similar aptitud de pago público. Porque también diríamos nosotros que no se podría alguien pagar menos, ¿verdad?, si obtiene los mismos ingresos. En consecuencia, siempre va a haber un tratamiento, obviamente, desigual, por así decirlo, diferente, pero por la capacidad o la cantidad de ingresos que va a obtener una persona, ¿verdad? Cuando decimos igualdad, quiere decir, todos vamos a pagar, pero obviamente en la medida, ¿verdad?, de los ingresos y porcentajes que establece la ley. Por ejemplo, de impuestos sobre la renta, nosotros decimos, bueno, yo voy a pagar el 5%, o sea, depende del régimen en el que estén, ¿verdad? Y de esa cuenta, si alguien gana 10,000, entonces va a pagar una cantidad, ¿verdad? Y si alguien paga 7,000, otra cantidad, pero esto no va a ser que se viole este principio de igualdad, porque obviamente se están respetando
los ingresos de los contribuyentes, ¿verdad? En base a lo que dé, eso va a contribuir. Esto es lo que se refiere al principio de igualdad. A igual ingreso, igual impuesto, ¿verdad? En los rangos, obviamente, que varios contribuyentes nunca van a recibir el mismo ingreso, ¿verdad? Pero la igualdad está en el deber de poder contribuir de manera equitativa, ¿verdad? Todos somos iguales tenemos la obligación para poder contribuir y obviamente respetando esos niveles. Por ejemplo, tenemos el fundamento legal del principio de igualdad. Obviamente, esto sabemos que el artículo 4 de la Constitución Política de la República establece como dice el principio de igualdad ante la ley está regulado en el artículo 4 de la Constitución Política de la República. Y la igualdad como base del impuesto y de las cargas tributarias o públicas está contenidas en el artículo 135 del mismo cuerpo legal, ¿verdad? Obviamente el principio es más amplio puesto que se refiere a la igualdad genérica que comprende por lógica la igualdad en los tributos. El segundo desea enfatizar y dar mayor realce al postulado en materia impositiva, ¿verdad? Declarando a la igualdad como la base del impuesto y las cargas públicas. Obviamente este principio es el que debería de ser interpretado como el verdadero límite al poder fiscal, ¿verdad? Ya que el ejercicio obviamente siempre viene por parte del poder legislativo, que obviamente son los que crean las leyes, obviamente, y si se viola el Poder Judicial como intérprete de la Constitución, puede invalidar cualquier hecho que constituya, ¿verdad?, una violación a este principio de igualdad. Dígame, Ethel. Licenciada, ahorita que estaba mencionando los diferentes pagos de ISR dependiendo de los ingresos, 5% hasta 30,000 quetzales, más de 30,000 quetzales es el 7%. Ajá. Y en el grupo estuvimos revisando la ley de IVA y nos dimos cuenta que acaba de sufrir un gran cambio ahorita en abril. Ajá. Porque existía el régimen de pequeño contribuyente y el tope para ser pequeño contribuyente era hasta ingresos de hasta 150,000 quetzales por periodo. Exacto. Para ser pequeño contribuyente, sí. Pero ahorita la ley establece que son 125 salarios mínimos de actividades no agrícolas. Eso elevó muchísimo. En lugar de, pero sabe que yo no le encuentro, licenciada, no sé, usted me dirá si estoy en lo correcto. Lo que se me ocurre es por qué la SAT nos permitió pagar 5% a este montón de gente que estamos ahí, que cabemos en esos 125, ¿verdad? Salarios mínimos al año. ¿Es para que no reclamen crédito fiscal, licenciada? No, es que mire, pues, por ejemplo, hay muchos contribuyentes que obviamente recibían más de 150,000 al año, estaban en contribuyente normal, general, ¿verdad? Entonces todos dijeron, bueno, ahora ya vamos a poder pagar solo el 5% porque vamos a ser pequeños contribuyentes, pero no es así, ¿verdad? Porque a ellos no se les va a pasar al régimen de pequeño contribuyente, ¿verdad? Obviamente tienen que ver, no es así que automáticamente pasen, sino que obviamente la administración tributaria tiene que evaluar la forma o el comportamiento de tributar de estas personas, ¿verdad? Antes, y no es que se cambien automáticamente, sino que el cambio de régimen tiene que ser autorizado por la administración tributaria, ¿verdad? Ahora bien, los nuevos contribuyentes que nunca han contribuido y obviamente se vayan constituyendo, se tienen que hacer, se recuerdan que les dije, las leyes no van a surtir efectos inmediatamente, ¿verdad? Esto es paulatinamente. Entonces, muchos contribuyentes pensaron que automáticamente ellos iban a quedar como pequeños contribuyentes, pero no. Entonces, esto es algo que se va a ir dando, como les digo, paulatinamente, y obviamente los contribuyentes tienen que solicitar el cambio de régimen, si así lo consideran, pero también la administración tributaria lo va a hacer en base al comportamiento de las declaraciones que haya realizado el contribuyente, ¿verdad? Entonces, no es solo así de fácil, ¿verdad?
Y obviamente el propósito de esto es, como les digo, que los contribuyentes liberales que no están registrados, pues invitarlos a ellos poder inscribirse a estos regímenes nuevos, ¿verdad? A todas las personas que no están inscritos como contribuyente. Más que todo, entonces pensamos, bueno, aunque reciban más dinero, porque a veces dicen es que no me puedo poner como pequeño contribuyente, porque obviamente ellos, ustedes se han dado cuenta que los comerciantes liberales que no tienen inscritos sus negocios, aparentemente es un negocio pequeño, pues, pero si ustedes miran, por ejemplo, en frente de los lugares donde hay bancos y hay mucha gente, hay muchas instituciones cerca que venden carretitas de chucos y todo eso. Entonces ustedes miran a los dueños de esos, están en el banco todos los días, en los bancos cercanos, con aquellos manojotes depositando, ¿verdad? Pero no registrados, ¿verdad? Entonces yo creo, ¿verdad? Que la creación de estos nuevos regímenes obviamente es para poder invitarlos a todos, ¿verdad? Que puedan contribuir y obviamente pues no se vean afectados porque obviamente, como decimos, va a ser el 5%, ¿verdad? Pero como les digo, esto ahorita siento que sí hay que leer esa ley, pero se recuerdan que les dije, hay que recibir como capacitaciones ciertamente para ver cómo va a ser eso. Yo estuve leyendo estas reformas y obviamente sí nos explicaban eso, ¿verdad? Y que eso tiene que ser paulatina. Ahorita no nos podemos confundir porque, por ejemplo, los que estamos llevando casos de contribuyentes, procesos judiciales, no podemos ahorita, tenemos que enfatizarnos en lo que estamos defendiendo, ¿verdad? Entonces, obviamente, tocará ponerle atención, obviamente, sí hay que leer, ¿verdad? Porque sí hay que estar enterados de cómo son estos regímenes primarios. Ahora hay ciertos escalafones, ¿verdad? Ahora desaparecieron los agropecuarios porque ahora se incluyeron otros. Entonces, hay variedad, ¿verdad? Para poder estudiar y como ven ustedes, entonces las leyes tributarias se van actualizando en medida que cambia la tecnología, que cambia la forma de los contribuyentes. Ellos van creando formas de cómo poder decirles algo, tener ingresos y no pagar impuestos, porque obviamente es algo que hay situaciones que desmotivan al contribuyente a poder contribuir, pero también los expertos obviamente están evaluando esas formas de cómo poder incorporarlos a que ellos también tributen, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé si le quedó clara la pregunta, Ethel. Sí, licenciada. También subió el techo para las actividades agrícolas. Ahora, sí. O sea, tienen hasta 3 millones de quetzales. Sí, pues que, o sea, ¿cierto? Que ahora no, ahora antes si subía los cambiaban de régimen, ¿verdad? Sí, ahora entonces, tienen hasta 3 millones. Y ajá, para los pequeños contribuyentes, en lugar de 150,000, 125 salarios mínimos de actividades no agropecuarias llega más o menos a 450,000 quetzales. Exacto, pero eso va a ser para los nuevos contribuyentes. Yo de hecho, estoy haciendo la gestión para que me cambien, que me regresen a pequeño contribuyente. Porque no llegó a eso. ¿Y cuándo inició? Hice la solicitud en cuanto analizamos la ley, hice mi solicitud y estoy esperando que me cambien. Ah, bueno, pero ahí nos cuenta si le dan respuesta luego, porque sí, yo sí sabía eso, porque hay bastantes compañeras que están ellas en 029 y facturan y todo, entonces, pero no es solo así, no es solo sí, así, yo trabajan sí, en la administración tributaria y no se pueden cambiar, ya les dijeron que eso no va a ser de un rato. Imagínense cuánta solicitud tendrán. Me dijeron que va a ser a partir de agosto. Que van a empezar a ver los casos para ver el comportamiento. Mi contador fue el que hizo la solicitud. Ajá. Porque en cuanto analizamos la ley, lo primero que hice fue llamar a mi contador, mire, tenemos que cambiarnos de régimen, porque la ley se modificó en abril. Entonces él me explicó que hay que hacer la solicitud y realmente es SAT la que me tiene que aprobar. Exacto. Entonces, ¿verdad? Yo le cuento, si en el transcurso del curso a usted le resuelven algo, buena información, ¿verdad? Y obviamente sí, para los demás. Pero yo tengo, a nosotros nos comentaron que esa va a ser esa va a ser o sea, no es solo de cambiarse, o sea, que tienen que, algo va a ser paulatinamente, ¿verdad? Ok.
Porque imagínense si todos los que no ganan eso bajan, entonces la recaudación sí bajaría, pero el propósito es incorporar a los que no están inscritos. Justamente esa era mi duda, en realidad, porque al contrario de ser como beneficio para la SAT, creo yo que habiendo subido el techo va a haber menos recaudación. Entonces yo pensaba, bueno, algo debe haber atrás porque la SAT nunca va a perder. Exacto. Entonces, creo yo que las empresas grandes que contratan por servicios ya no van a poder reclamar esas facturas de los servicios profesionales que prestamos como crédito fiscal, porque es parte de todo el listado que se puede reclamar como crédito fiscal, ¿verdad, licenciada? Porque si emitimos una factura del 12%, entonces las compañías que nos contratan pueden reclamar porque es parte esencial de su giro de negocios, nuestro servicio. Entonces yo pensaba, bueno, de pronto lo que quieren es que ya no crezca ese crédito fiscal para estas empresas que contratan servicios profesionales, y usted emite la factura por el monto que sea, hasta 450,000 quetzales al año, pero no va a poder reclamar nada de ese crédito, sí, ¿verdad? Lo que pasa es que lo del crédito fiscal, como les dije la vez pasada, eso es no, o sea, no es, tal vez no es por decirlo como creíble que generen tanto crédito fiscal de las actividades que regulan, o sea, que los gastos se vinculen con la actividad que realizan, ¿verdad? Y por eso es que yo insisto y obviamente digo, o sea, si los contribuyentes, la ley les dice cómo deben emitir las facturas, les da cómo deben hacerlo para no cometer errores y tengan garantizado, pero no lo hacen, entonces lo único que nos llega a nosotros a decir, bueno, es que no se vinculan y ellos no quieren, ellos quieren meterlo de alguna forma, obviamente que no se revise, ¿verdad? No lo van a revisar. No van a revisar los gastos, pongamos que es por seguridad y cómo realmente no desconozco cómo la forma en que hacen, porque la devolución de crédito fiscal, cuando se autoriza la devolución de crédito fiscal y la misma ley establece que esta se autoriza, pero obviamente la SAT tiene 4 años para revisar, ¿verdad? Cualquier procedimiento que se haga, ¿verdad? O sea, todo está sujeto a verificaciones posteriores y eso se le hace saber al contribuyente, ¿verdad? Que aunque se autoriza la devolución de crédito fiscal, esto no libera o no exime a la administración tributaria de dar una revisión a los periodos. Mientras no pase el tiempo de prescripción, que son 4 años, puede hacer verificaciones, ¿verdad? Okay. Entonces, y eso es de la misma manera. Por ejemplo, antes cuando hacíamos planillas de facturas, a veces llamaban, ¿verdad? Miren, ¿de qué es esto? Porque todo el mundo juntaba facturas para llegar a que le devolvieran, ¿verdad? Cuando antes se devolvía IVA y ISR, que a uno le quitaban. Entonces, cumpliendo, ¿verdad? Y yo me recuerdo que a mí en una oportunidad me llamaron para que justificara porque las facturas y me dijeron que las llevara para ver que no se había emitido y todo, pero no es a todas las personas que fiscalizan porque es que es un montón de contribuyentes. Claro. ¿Verdad? Entonces, obviamente, hay esquemas o datos, ¿verdad? Que obviamente se toman en cuenta y se van a fiscalizar posiblemente cuando piden demasiado crédito fiscal o con que se periódicamente lo hacen, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, por ejemplo, hay contribuyentes que cada vez que hay un montón de expedientes de ellos y pierden, ¿verdad? La mayoría, o a veces se tiene que devolver porque se desvaneció, o sea que hay de todo. Como les digo, puede ser parcial, puede ser que no se les deniegue, todo está en cómo documenten la documentación, ¿verdad? Sí. O sea, que cumplan con llenar la documentación de conformidad como lo establece el artículo. Ustedes pueden ver, para poder retroalimentar lo que les estoy diciendo, ustedes pueden leer la ley del impuesto al valor agregado del 16 al 25. En estos artículos está todo lo relacionado con devolución de crédito fiscal y están todos los regímenes. Están los requisitos que deben efectuar en cada régimen, incluso se pueden cambiar de régimen y obviamente hay unos regímenes que como ellos sí se requieren de ciertas cantidades, obviamente tienen que justificar, tienen que hacer estados financieros por medio de auditores, o sea, es un montón de requisitos, obviamente, para garantizar, ¿verdad?,
que se esté actuando de conformidad con la ley, ¿verdad? Para presentar esto. Bueno, de hecho, se requieren libros. Dice la ley que se tiene que llevar una contabilidad completa. Sí. Entonces, los contadores que hacen estos informes, obviamente ellos bajo responsabilidad de ellos. Si no lo hacen, también pueden incurrir en delito. O sea, que es un procedimiento bien específico, bien claro, porque está bien claro. Entonces, es como, ¿por qué no hacer las cosas si la ley les da la pauta de que hagan las cosas, de que documenten de manera adecuada? ¿Por qué no hacerlo? Entonces, el que no lo hagan, obviamente deja mucho que pensar, ¿verdad? Entonces, obviamente estas situaciones son las que tenemos que ir viendo, ¿verdad? Y tener cuidado. O sea, por ejemplo, quienes defienden los intereses del Estado, ¿verdad? Sí, sí. Por eso les digo, y hay contribuyentes que obviamente ahorita están muy interesados en no tener conflictos con pago de impuestos, ¿verdad? O sea, que dicen, nosotros no queremos defraudar, no queremos evadir, lo que queremos es que nos asesoren y buscar la forma de contribuir como corresponde, ¿verdad? O sea, hay contribuyentes que sí quieren ese parámetro, no quieren tener conflictos de tributos porque obviamente, como les decía la vez pasada, ellos tienen relaciones comerciales con otros países que obviamente se van clasificando, ¿verdad? De primera clase, etcétera. Entonces ellos, para tener ese rango y no tener problemas, requisito fundamental que no tengan conflictos tributarios en su país, ¿verdad? Es uno de los requisitos. Entonces, en base al principio de igualdad, que ya sabemos, ¿verdad? Todos somos iguales o todos tenemos la misma obligación, por eso es que somos iguales como contribuyentes para contribuir, aún tomando en base los ingresos que vamos a obtener, ¿verdad? Que es lo único que nos va a hacer diferentes. Y de aquí va el principio de proporcionalidad. Por eso es que todos los principios, se recuerdan que les dije que se relacionan entre sí, porque pareciera que podemos hablar de un principio que tenemos que tener cuidado para cuando nosotros definimos, ¿verdad? Estos principios. Porque obviamente el principio de proporcionalidad se refiere obviamente a que el hecho que las contribuciones por habitantes de la nación deben hacerse en proporción a sus singulares manifestaciones de capacidad contributiva, ¿verdad? O sea, nadie va a ganar igual que el otro, ¿verdad? Obviamente esto implica que el monto de los tributos obviamente va a tener relación directa con la capacidad de pago, ¿verdad? En proporción, obviamente, a lo que gana, ¿verdad? Este principio obviamente tiene mucha relación con el de capacidad de pago, porque el sistema tributario obviamente debe estar regulado de manera que la población pague tributos proporcionalmente de acuerdo a la riqueza y capacidad económica, ¿verdad? Que eso obviamente no lo va a ligar o desligar de la igualdad frente a los otros contribuyentes, ¿verdad? Y está el principio de equidad y justicia tributaria, que son como principios de imposición, ¿verdad? La equidad y la justicia obviamente van más allá del orden positivo, ¿verdad? O sea, representan un fundamento de la justicia en las contribuciones, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Obviamente, todo tiene que ser equitativo y tiene que ser justo, ¿verdad? O sea, y eso nos lo va a garantizar siempre el principio de legalidad, ¿verdad? Estos son parte de conceptos superiores, obviamente, que ellos, lejos de importar un principio concreto de orden económico jurídico, ¿verdad? Constituye más bien un criterio de valoración de ese efecto positivo del orden que tienen las leyes hacia cierto estado, ¿verdad? Entonces, esa equidad va a colocar, obviamente, y obviamente expresado en la Constitución Política de la República, ¿verdad? Como un principio fundamental del derecho tributario. Esto, ¿verdad? La imposición debe ser regida obviamente por un fin justo, ¿verdad? Y es la base de todo derecho positivo, ¿verdad? Siempre la justicia tributaria. Cuando hablamos de justicia, obviamente, que también la Constitución Política de la República lo regula, no nos está haciendo de manera general, ¿verdad? Hablamos de justicia, estamos hablando en sentido de toda o sea, de todo concepto que pueda afectarnos. Por ejemplo, justicia, si hablamos de aplicación de las leyes penales, ¿verdad? Justicia,
Si hablamos también de las leyes laborales, ¿verdad? Como les decía, las ramas del derecho a la justicia se aplica en todas las ramas del derecho. Y obviamente el derecho tributario no va a ser la excepción, ¿verdad? En ese sentido, esa equidad se va a convertir obviamente en una razonabilidad, ¿verdad? Ya que todo tributo nunca puede ser injusto y por lo tanto, si de ser injusto, tendría que ser inconstitucional, ¿verdad? Entonces, vamos a esa justicia legal, obviamente, que persigue el bien común de la sociedad, ¿verdad? Esto también supone la igualdad y la proporcionalidad, es decir, según las capacidades de cada quien, ¿verdad? La justicia legal va a ordenar los actos del hombre al bien común, al interés de la sociedad. ¿Y cómo se va a determinar eso, verdad? Obviamente el interés de la sociedad, más que todo de la familia, ¿verdad? Y obviamente va a determinar el comportamiento de cada individuo, ¿verdad? Que realiza por un mejoramiento económico a recibir ingresos, ¿verdad? Obviamente, el Estado le da todos los elementos para que él pueda obtener un trabajo, creando para ello todas las herramientas a comerciantes, contribuyentes que obviamente van a generar empleo, ¿verdad? Y esa efectividad o esa garantía que el Estado da, obviamente que parte desde que autoriza a personas a que creen empresas, obviamente apegándose a todos los lineamientos y requisitos que un Estado va a enumerar, es con el fin primordial y va encaminado, ¿verdad? A ayudar a la población. Y entonces, ¿cómo? Generando empleo, ¿verdad? Entonces, ese es el bien común que tanto se pregona en la Constitución Política de la República, ¿verdad? Lo vemos entonces cómo la población va a conseguir trabajo, qué va a hacer el Estado para garantizar a los contribuyentes un ingreso. Entonces, crear las herramientas, crear todas las instituciones legales para que las empresas, las personas emprendedoras también puedan crear esas grandes empresas y generar empleo, ¿verdad? Entre más grandes sean, más empleo se genera y obviamente toda la población puede tener acceso a un trabajo, ¿verdad? Que obviamente, como les digo, previamente estableciendo todas las condiciones del Estado y obviamente con ello el Estado que va a conseguir también recibir de parte de la persona que va a trabajar una contribución con el pago de impuestos, ¿verdad? Entonces todo regresa como una compensación, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué decimos? La equidad siempre es lo justo, ¿verdad? La equidad no es el de corregir la ley al aplicarla a determinados casos particulares. Obviamente no se trata de corregir, se trata de interpretar razonablemente, ¿verdad? Tiene una función correctiva, obviamente, que va a llevar a evitar las injusticias en la aplicación de la ley en el caso de los contribuyentes, ¿verdad? Entonces, la ley se va a aplicar igual, la misma sanción a quienes cometan la misma infracción, ¿verdad? Eso es equidad. Vamos a ser equitativos aquí a cada quien lo que merece. Si alguien no infringe la ley, obviamente es una forma de equidad de no sancionarlo porque él no está, ¿verdad? Entonces, vamos a ser equitativos y le vamos a dar únicamente a quien le corresponde, ¿verdad? O sea, no vamos a decir, ay, sí, como el contribuyente infringió, eso se va a dividir entre todos, ¿verdad? Equidad quiere decir, bueno, le vamos a dar a cada quien lo que merece, ¿verdad? A sancionar a quien lo merece y obviamente esa es el fin primordial cuando hablamos de equidad y justicia, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el principio legal del principio de la equidad tributaria? Entonces, vemos que está el artículo 239 de la Constitución Política de la República, que establece el principio de legalidad, ¿verdad? ¿Se acuerdan que de ahí partimos todos? Pero ese mismo artículo dice que corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos y al finalizar dice, y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria, ¿verdad? Y si se dan cuenta, el nombre del artículo, ¿verdad? Empieza el principio de legalidad. Entonces se dan cuenta que todos los principios van como abrazados por el principio de legalidad, ¿verdad? Y el artículo 243, que también, cuando se refiere al principio de capacidad de pago, dice también que el sistema tributario debe ser justo y equitativo.
Entonces, los principios de justicia tributaria y equidad regulados en el artículo 239, obviamente consiste en esa justa distribución de las cargas tributarias, ¿verdad? Como les digo, con el fin de que se ajusten a esa capacidad económica del contribuyente, ¿verdad? Y obviamente esto está regulado en sentencias de la Corte de Constitucionalidad. Y en las diapositivas, ¿se recuerdan ahí? Les cito algunas sentencias. Si ustedes pudieran buscarlas, sería bueno, ¿verdad? Para que ustedes vayan como... Los invito yo a que puedan practicar. Busquen sentencias en las páginas, que eso es lo que les va a tocar más adelante. Y está el principio de no confiscatoriedad, ¿verdad? Dice: la confiscación es la acción o efecto de privar uno de sus bienes y aplicarlos al fisco. Esto es lo que no se puede hacer, ¿verdad? Obviamente, confiscarle al contribuyente algo que tiene para subsistir solo con la intención de que pague un impuesto. Esto es confiscatoriedad, y obviamente este principio está regulado también en la ley y obviamente no puede ser confiscado, ¿verdad? Para pagar al sujeto, o sea, liquidar o disponer de un patrimonio, obviamente, para hacer frente a un crédito hipotecario, ¿verdad? Un crédito tributario, perdón. Entonces, no puede obligarse a un contribuyente: mire, usted cómo nos debe, tiene que vender su casa, tiene que vender su carro y nos tiene que pagar, ¿verdad? Esto sería confiscatorio. Dígame, Ethel. Licenciada, con esto que nos está diciendo de no confiscar los bienes, cuando se deben muchas cuotas de UCI, ¿pueden hacerle una anotación a su propiedad? No, es que eso también sería, eso sería confiscatoriedad. O sea, póngale que, o sea, legalmente no está establecido, pero cuando el principio de no confiscatoriedad claramente establece que eso no se puede hacer, aplica en todos los ámbitos, ¿verdad? Claro. Entonces, por ejemplo, usted tiene una casa, no trabaja, usted ya no trabaja, entonces no tiene rentas, ¿verdad? Solo tiene su casa. Bueno, si demuestran que usted renta parte de su casa y recibe ingresos, o sea, tendrían que demostrar que usted sí puede pagar el UCI. Pero obviamente si no, no le pueden decir: mire, como usted nos debe UCI, tiene que vender su casa y pagarnos, ¿verdad? Eso no se puede, porque entonces ahí estarían confiscando. Y eso es ilegal. Inconstitucional. En derecho tributario, ¿verdad? El principio de no confiscatoriedad. Ok. Entonces dice: como tributos confiscatorios se extienden aquellos fenómenos de excesiva presión fiscal que obligan al desprendimiento por parte de los contribuyentes de bienes de su propiedad a los efectos de poder cumplir con las cargas públicas, verificándose una expropiación indirecta, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se daría, obviamente, para caer en esa confiscatoriedad, ¿verdad? Y el fundamento legal de este principio lo encontramos en el artículo 241 y en el 243 de la Constitución Política de la República. Entonces, el artículo 41 indica que por causa de actividad o delito político no puede limitarse el derecho de propiedad de forma alguna, y se prohíbe la confiscación de bienes y la imposición de multas confiscatorias. En ningún caso pueden exceder del valor del impuesto omitido. Si se dan cuenta, acá también, ¿se recuerdan que les dije que cuando por la omisión de impuestos, la regla general es que la sanción siempre va a ser el 100%, ¿verdad? Eso es lo general y está regulado en el Código Tributario, que es general, pero hay unas leyes específicas que regulan otro tipo de sanción, ¿verdad? Y obviamente eso ustedes lo van a descubrir cuando realicen sus trabajos. Entonces, y el artículo 243 también dice el principio de capacidad de pago, ¿verdad? El sistema tributario debe ser justo y equitativo. Para el efecto, las leyes tributarias serán estructuradas conforme al principio de capacidad de pago y se prohíben los tributos confiscatorios, ¿verdad? Entonces, ese es el fundamento legal 41 y 243 de la Constitución. Entonces, obviamente, vemos entonces estas materias y, por ejemplo, la Corte de Constitucionalidad estipuló, miren lo que argumentó en una sentencia, dice: está claro que lo que se prohíbe
es el impuesto confiscatorio, es decir, aquel impuesto excesivo, que produce efectos indeseables, ¿verdad? Que excede el límite de lo razonable, o aquellos que sustraigan una parte sustancial de la propiedad o la renta. En ese sentido, se ha señalado que en todo sistema constitucional donde se encuentran establecidos principios rectores del ejercicio del poder tributario del Estado y se garanticen los derechos fundamentales de los ciudadanos, las tributaciones confiscatorias pueden ser consideradas inconstitucionales, ¿verdad? Siendo el problema esencial determinar desde el punto de vista jurídico cuándo un impuesto puede considerarse confiscatorio. Entonces, cuando nosotros ya sabemos qué es confiscatoriedad, inmediatamente ustedes pueden identificar que se está dando para poder plantear entonces, ¿verdad?, una inconstitucionalidad. Ahora, por ejemplo, la clasificación, por ejemplo, de la confiscación de tributos, dice la confiscación por un tributo originada en tributos singulares se configura cuando la aplicación del tributo excede la capacidad contributiva del contribuyente, ¿verdad? Disminuyendo su patrimonio e impidiendo ejercer su actividad. Entonces, estos son los elementos que nosotros tendríamos que identificar. ¿Nos encuadramos en esto? Entonces ya sabemos, ¿verdad? Confiscación por una suma de tributos. Así como un tributo singular puede ser considerado como exorbitante y por tanto confiscatorio, la misma situación puede darse ante una concurrencia de tributos, ¿verdad?, cuya sumatoria se transforma en imposible soportar por el contribuyente. Obviamente esto tiene que ser demostrado, ¿verdad? Esto de la confiscación tiene que ser demostrado y obviamente avalado con documentación, ¿verdad? Y está el principio de doble o múltiple tributación, ¿verdad?, que muchas veces los identificamos, pero no necesariamente es que se dé como nosotros pensamos, ¿verdad? Ahorita les explico. Desde el punto de vista económico, dice cuando determinada manifestación de capacidad contributiva es gravada 2 o más veces, se produce una doble o múltiple imposición. Se tipifica cuando un mismo contribuyente está sometido al pago de más de un impuesto, de igual naturaleza por el mismo hecho generador, por idéntico periodo aplicado por más de un ente político, ¿verdad? Público debe ser aquí, que tenga el correspondiente poder original de crearlos. Entonces, ¿qué pasa acá? Dice, hay 5 elementos que tiene que darse para que ocurra esta doble o múltiple tributación, ¿verdad? Que sea un mismo sujeto pasivo, o sea, un mismo contribuyente, que dicho contribuyente sea sometido al pago de más de un impuesto y que el tributo sea de la misma naturaleza, que sea por el mismo hecho generador y que sea por el mismo periodo impositivo. Y obviamente por lo general no aparecen en la misma norma, sino diversos en varias disposiciones. Entonces, por ejemplo, a veces cuando hablamos de la ley del impuesto, legados y donaciones, a veces en la ley del timbre fiscal, dice se exoneran, a veces hace relación a ciertos documentos que se pueden elaborar en materia de donación. Dice, entonces se paga tanto si no se ha cumplido en tal, o lo mismo remite también a la ley del impuesto al valor agregado, ¿va? Lo que ya pagó IVA, o por decirlo, ya pagó impuesto de timbre fiscal en un acto, ¿verdad? Por ejemplo, si se va a pagar IVA en formulario o se va a pagar en timbres fiscales, ¿verdad? El impuesto cuando se celebra, se hace un documento notarial. Entonces, aquí se excluye uno del otro porque entonces ahí habría doble o múltiple tributación. Dígame, Ethel. Licenciada, con esto de la doble tributación, por ejemplo, el pago del IVA por salarios, por servicios profesionales. Usted paga 12 o 5% de IVA, pero también le cobran 5 o 7% de ISR. Eso no se considera una doble tributación porque el mismo hecho, o sea, los servicios que usted está prestando son los que se están, pero al final de año usted hace una liquidación, ¿verdad? Porque, por ejemplo, a mí me descuentan ISR todos los meses. Me descuentan ISR todos los meses. Todos los meses. Pero cuando uno hace su planilla, esos 600 que se lo devuelven, se lo restan al ISR
o puede ser... A mí nunca me han devuelto. Porque tal vez no lo ha declarado, pero sí le devuelven a uno. Sí hago. Bueno, es que antes devolvían bastante, ahora en base a las facturas, ¿va? Ustedes cuentan ISR y entonces uno reporta, ahorita lo más que le pueden devolver son 600, ¿verdad? Por la modificación que le hicieron, pero le devuelven. Sí. Con las facturas del IVA, usted le devuelven ISR. Ok. Entonces, es una operación que hace y obviamente al final, como le digo, eso sí, los auditores son los que manejan este tema, pero yo lo que sí sé es que a mí me descuentan ISR y me devuelven 600 por hacer la planilla del IVA, ¿verdad? Que antes de que se regulara que solo eran 600, si uno en facturas llegaba a 10,000, le devolvían a uno 10,000 de ISR con el IVA, o sea, como compensaban, ¿verdad? Igual pasa los que pagan ISO, ¿verdad? Pagan ISO o ISR y lo pueden acreditar. Los pagos que realicen de ISO lo pueden acreditar a pagos de impuestos sobre la renta. Pero como le digo, esas cuestiones, los auditores son los encargados de explicar cómo procede esto, ¿verdad? Cuando hay compensación y obviamente hay unos supuestos en la ley del ISO que regulan cómo debe declararse, ¿verdad? Y cómo aplica. Hay unos supuestos que se tienen que encuadrar el contribuyente y que muchas veces también juegan para beneficiarse, ¿verdad? Entonces no pueden cambiarse de un régimen a otro, o sea, hay ciertas reglas, ¿verdad? Yeah. Pero aquí aplica, ¿verdad? O paga uno o paga el otro. Entonces, por lo general, las mismas leyes establecen cuándo no se paga. Por ejemplo, que pueden decir se puede pagar a excepción de o cuando haya pagado al impuesto. Las mismas leyes lo tipifican y ustedes se van a dar cuenta, y si van identificando eso en alguna ley, sería bueno que lo subrayen para que lo mencionen acá. Ok, gracias, licenciada. Vaya. Entonces ya sabemos, ¿verdad? Que se prohíben los confiscatorios y doble o múltiple tributación. Y obviamente está el principio también bien importante, que es el principio de irretroactividad, ¿verdad? Entonces, obviamente significa que ustedes saben que todo esto del principio de irretroactividad quiere decir que la ley nunca va a tener efecto retroactivo, ¿verdad? En todas las ramas del derecho también vemos esto y obviamente significa que obra o tiene fuerza sobre el pasado, ¿verdad? En consecuencia, será irretroactivo lo que carece de fuerza en el pasado porque las leyes siempre van a regir para el futuro. Pero en materia tributaria, obviamente, se va a aplicar en beneficio del contribuyente. Entonces, el Código Tributario consigna, ¿verdad?, que las leyes se aplicarán desde que entra en vigencia, además de regular que se conserva la posición jurídica constituida bajo una ley anterior, bajo el imperio de otra, o sea, un derecho adquirido. ¿Qué quiere decir esto? Aquí no es que la ley tenga, el derecho tributario tenga carácter de retroactivo, ¿verdad? Sino que simplemente, por ejemplo, está en un privilegio de exención, por decirles algo, bajo una ley que les dieron a ustedes una exención por... Ustedes saben, las exenciones que son otorgadas no pueden ser otorgadas por más de cierto tiempo. ¿Ustedes saben cuál es ese plazo? ¿Alguien sabe? No le escucho. Nos mencionó el de 10 años para los... Bueno, entonces digamos que por 10 años, ¿verdad? No pueden ser extendidas por más de 10 años. Pero viene una empresa, entonces hay una reforma, por ejemplo, se crearon unas que se quitaron todas las exenciones, ¿verdad? Desaparecieron todas las exenciones. Sin embargo, las que ya fueron otorgadas por cierto plazo no pueden quitarse, tienen que cumplir ese plazo aunque hayan reformas, porque ya están amparadas bajo una ley anterior, ¿verdad? Entonces, este es un derecho adquirido que la ley les otorga y que obviamente los ampara de poder quitarle los beneficios que ya habían tenido mediante la vigencia de la ley que va a ser derogada, ¿verdad? Por así decirlo. Entonces, las normas tributarias sancionatorias regirán para el futuro. No obstante, tendrán efecto retroactivo las que suprimen infracciones y establezcan sanciones más benignas siempre que favorezcan al infractor
y no afecten resoluciones o sentencias firmes. Entonces, indica en qué casos, ¿verdad? Y obviamente cuando no afecte ciertos derechos que ya se obtuvieron mediante una sentencia, ¿verdad? O resoluciones, obviamente, el requisito que es que esté firme, ¿verdad? Si no está firme, entonces sí se puede aplicar todavía, porque el efecto es que estas estén firmes. Entonces, con base a los principios constitucionales, esto sería lo que vamos a ver de ellos. No sé si tienen alguna duda con relación a estos principios. Y les voy a subir una presentación de la eficacia de las leyes tributarias, que obviamente estas van encaminadas a ver la integración de normas que debemos hacer en derecho tributario, ¿verdad? Las leyes que se relacionan y que nos van a servir de luz es su fundamento para poder nosotros más adelante poder como tener el control de cómo debemos actuar en ciertos procedimientos, ¿verdad? Acá no está regulado, pero esta ley me va a remitir a la otra, ¿verdad? Y le va a despejar, por ejemplo, las dudas, por ejemplo, en cuanto al Código Tributario, la ley del organismo judicial, el Código Procesal Civil y Mercantil y la ley de lo contencioso administrativo, que van a ser sus principales armas o sus principales leyes para que ustedes puedan ejercer, obviamente, una defensa, ¿verdad? Una buena defensa ante quien les pida una asesoría, ¿verdad? Ley de lo contencioso administrativo, Código Procesal Civil y Mercantil, Código Tributario. Sí, dígame, Álvaro. Una consulta. ¿El principio de retroactividad en qué artículo lo podemos encontrar? Perdón. Tiene el artículo, el Código Tributario. ¿Puede leer el 66? Ahorita. Dice, artículo 66. Y retroactividad. Las normas tributarias sancionatorias regirán para el futuro. No obstante, tendrán efecto retroactivo las que supriman infracciones y establezcan sanciones más benignas, siempre que favorezcan al infractor y no afecten a las resoluciones o sentencias firmes. Sí, ese es el fundamento legal en materia tributaria. Entonces ahí está ese principio. Directamente es en el 66 el que me mencionó. Ajá, exactamente. Entonces, el Código Tributario, ustedes pueden leer, miren, esa va a ser su arma de todo, porque en el Código Tributario está todo lo general, ¿verdad? Lo que nos va a servir, y como les digo, cualquier cosa que no se regule ahí, el mismo código nos transfiere a otras normas, ¿verdad? Aparte, las leyes específicas que regulan cada impuesto. Entonces, por ejemplo, si alguna ley de un impuesto no regula la sanción, ¿verdad? Entonces sabemos que es el 100%. Si la ley establece otra sanción diferente al 100%, que hay unas leyes que así lo tienen, entonces prevalece la norma específica, ¿verdad? Y por eso es que vamos a aplicar entonces también la ley del organismo judicial y el Código Tributario, que también indican en qué forma vamos a interpretar o vamos a darle prioridad a las leyes tributarias. Entonces nos vamos a quedar hasta acá el día de, bueno, hoy sí tienen hasta las 8:30, ¿verdad? Porque es virtual. No, no sé por qué, como que se estaba en la U. Fíjense que vamos a ver esto de no se pongan a decir porque, ¿cómo? Nos va a dejar están cansados. Pero no me acordaba yo que están, yo no estoy cansada y aquí se me olvida un poquito lo del trabajo. Entonces, lo que pasa es que fíjense que este tema de la eficacia de las leyes tributarias, miren, en la U no se aprovecha el tiempo, pero ahorita que cada quien está en su casa, yo creo que sí tenemos que aprovechar el tiempo. Porque si ustedes tienen algunas dudas, entonces se pueden con más tranquilidad, ¿verdad? Entonces, voy a ver esta presentación que yo se las iba a subir.
Eficacia de las leyes tributarias. Se las voy a subir al terminar la clase. Entonces, miren, pues, por ejemplo, acá, la eficacia de las leyes tributarias, como dijimos, está siempre sujeta a la interpretación y la integración de leyes, ¿verdad? Entonces, por eso es que debemos nosotros conocer cuáles son las fuentes del derecho tributario. De ahí partimos nosotros para cualquier acto, ¿verdad? Actuación, memorial, lo que ustedes quieran a partir de este principio, ¿verdad? La fuente siempre más importante, obviamente, es el principio de legalidad, ¿verdad? Que en este caso, pues la Constitución Política de la República es la que lo va a estipular. Y de ahí, como dijimos, se emanan todas las leyes ordinarias, ¿verdad? Entonces, la ley del organismo judicial, obviamente, que es una de las herramientas también importante, que obviamente también es de rango constitucional, tiene estipulado que los preceptos fundamentales son, por ejemplo, son las normas generales, obviamente de aplicación, interpretación, integración del ordenamiento jurídico, ¿verdad? Entonces, las fuentes del derecho, dice la ley, es la fuente del ordenamiento jurídico y la jurisprudencia obviamente la va a complementar. ¿Por qué va a ser la jurisprudencia? Porque la jurisprudencia obviamente la conforman las leyes, las sentencias, perdón, reiterativas, ¿verdad? Con fallos reiterativos en el mismo sentido, que obviamente como ellos son los que han analizado las leyes y aplican esa ley, entonces le da fuerza, ¿verdad? Por eso es jurisprudencia, porque dice obviamente la ley y es reforzada por esos criterios. ¿Qué quiere decir? Bueno, la ley ya fue analizada por expertos, ¿verdad? En base a ellos, para que no haya como decirle a un contribuyente, miren, no tienen por qué estar argumentando tanto. Ya hay sentencias firmes en un mismo fallo que forman jurisprudencia y que a ustedes les puede servir. Por eso les digo, desde que ustedes pueden iniciar un procedimiento administrativo. Si ustedes como abogados los van a asesorar, ustedes tienen, porque como abogados obviamente les digo, ya tendrían ustedes que acceder a este tipo de sentencias y obviamente ya tener un panorama de cómo les va a ir en todo el procedimiento. Porque pueden decir ustedes, bueno, voy a encontrar con un camino lleno de obstáculos que obviamente la administración tributaria va a querer siempre tener la razón, pero yo voy a reforzar, voy a argumentar y desde el principio, desde el procedimiento administrativo, citar, ¿verdad? Citar con aquella seguridad de que ya es jurisprudencia emanada por la Corte de Constitucionalidad y que está fundamentando, obviamente, todos los argumentos que ustedes van a utilizar para defender, ¿verdad? Entonces, con esto ustedes pueden llegar hasta el final de un procedimiento con la convicción, obviamente, de que están realizando bien esa defensa, ¿verdad? Entonces, el artículo 10 de la ley del organismo judicial dice que las normas se interpretan conforme a su texto, según el sentido propio de las palabras y a su contexto de acuerdo a las disposiciones constitucionales. Seguramente este artículo ustedes ya lo han leído, pero vamos a recordarlo en este caso para que tengan esa seguridad de la que les hablo, ¿verdad? Y obviamente dice el conjunto de una ley va a servir para ilustrar el contenido de cada una de sus partes, pero los pasajes oscuros de la misma se podrán aclarar en el orden siguiente, ¿verdad? A la finalidad y al espíritu de la misma y a la historia fidedigna de su institución. ¿Esto qué quiere decir? Que obviamente el objetivo de crear leyes tributarias es con el derecho de recaudar, ¿verdad? ¿Cuál es el principal? Entonces vamos nosotros a recaudar, pero también vamos a ver el espíritu de la norma. Y se recuerdan que yo les decía, el Código Tributario tiene muchas ventajas para los contribuyentes que quieren pagar sus impuestos o que si han cometido errores, ellos quieren hacerlo, ¿verdad? Obviamente son cuestiones que se regulan y que llevan ese espíritu de poder ponerse a la disposición y darle todas las herramientas al contribuyente de también poderse beneficiar en caso él tenga la buena intención de pagar, ¿verdad? Entonces, las disposiciones, el artículo 3 también de la ley del organismo judicial establece que las disposiciones especiales de las leyes prevalecen sobre las generales. Entonces, ¿qué les digo con esto? El Código Tributario, decimos, es una ley general, ¿verdad? Y las de cada impuesto son específicas.
o especiales. Y entonces, según este artículo, esas prevalecen sobre las disposiciones generales, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si hay un procedimiento que se va a realizar y que está establecido en la ley del IVA, en la ley del ISO, en la ley del YUSI, que tiene procedimientos que se regulan, por ejemplo, para poder cobrar el YUSI, hay un procedimiento en la ley del impuesto del YUSI, ¿verdad? Único sobre inmuebles. Entonces ahí se establece el procedimiento de cómo se va a cobrar, ¿verdad? Pero si ahí no se estipula, entonces nos vamos al Código Tributario, que es la norma general, ¿verdad? Y el Código Tributario, por ejemplo, póngale en el Código Tributario, miren, y es bien importante, obviamente, porque el considerando es necesario leer, porque a veces nos vamos nosotros a los artículos, pero nos olvidamos de que en los considerandos de las leyes está el objetivo principal o que nos indican por qué fue creado ese código, ¿verdad? En el Código Tributario, cuando se empieza a leer ustedes el Código Tributario, si lo tienen a la mano lo pueden hacer, dice: la Constitución Política de Guatemala regula el principio de legalidad en materia tributaria con el objeto de evitar arbitrariedades y abusos de poder y normar adecuadamente las relaciones entre el fisco y el contribuyente. De conformidad con el artículo 239 de la Constitución Política de la República, es potestad exclusiva del Estado de la República determinar las bases de recaudación de los tributos y lo relativo a la fijación de la base imponible y el tipo impositivo. Entonces, que dicho precepto constitucional regula, o sea, considerando, ¿verdad?, que dicho precepto constitucional regula restrictivamente la función legislativa en materia tributaria al incluir en forma desarrollada el principio de legalidad, porque si vieron, en varios artículos se menciona, ¿verdad?, las bases sobre las que descansa el sistema tributario y otras normas sujetas antes a la competencia de leyes ordinarias. Que es conveniente emitir un código tributario para que las leyes de esa materia sean armónicas y unitarias, se sujeten a lo preceptuado por la Constitución Política de la República y para uniformar los procedimientos y otras disposiciones que son aplicables en forma general a cualquier tributo y para evitar la contradicción, repetición y la falta de técnica legislativa en las leyes ordinarias. Y entonces empieza el Código Tributario, ¿verdad?, con el carácter y campo de aplicación. Y claramente establece en el artículo 1 que las normas son de derecho público y regirán las relaciones jurídicas que se originen de los tributos establecidos por el Estado, con excepción de las relaciones tributarias aduaneras y municipales a las que se aplicará en forma supletoria. Entonces, si se dan cuenta, esta es como la definición de derecho tributario, ¿verdad? Conjunto de normas de derecho público que rigen las relaciones jurídicas que se originen entre los tributos establecidos por el Estado, con excepción de las relaciones tributarias aduaneras y municipales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Código Aduanero Uniforme Centroamericano y las municipalidades el Código Municipal tiene sus propios procedimientos, pero a ese se aplicará el Código Tributario en forma supletoria. Entonces, en materia aduanera, el código que utilizan en materia aduanera es un código único uniforme centroamericano, que como vemos que esto está relacionado con salidas y entradas de mercancías, obviamente se tuvo que regular en un código que aplicara a los países, obviamente, que se van a relacionar entre sí, ¿verdad? Entonces hablan de un régimen aduanero, ¿verdad? De un tribunal aduanero que cada estado tiene, y en Guatemala ese tribunal aduanero es la Superintendencia de Administración Tributaria. Pero obviamente las leyes que va a aplicar la administración tributaria en régimen aduanero es ese código, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si en ese código aduanero no hay procedimientos regulados? Entonces va a aplicar supletoriamente el código tributario. Y si ustedes han leído estos códigos y su reglamento, el Cauca y el Recauca, entonces son enormes y tienen un montón de cuestiones reguladas, obviamente definiciones que entendemos por mercancía,
las zonas francas, o sea, es un campo bien completo, ¿verdad? Pero cuando nos vamos a aplicar a procedimientos administrativos, obviamente, si no están, hay algunas cuestiones que no se regulan, entonces nos vamos al Código Tributario, que como bien ustedes podrán ver, aquí se establece que se aplican de forma supletoria. Y también se aplicarán en forma supletoria a toda relación jurídico-tributaria, incluyendo, ¿verdad?, las que provengan a favor de entidades descentralizadas o autónomas y de personas de derecho público no estatales. El mismo Código Tributario también establece cuáles son esas fuentes del derecho tributario. Esto, si tienen el Código Tributario a la mano, lo pueden ir leyendo junto conmigo, porque eso es lo que prácticamente les estoy leyendo acá. Que obviamente en el artículo 2 del Código Tributario establece cuáles son las fuentes del ordenamiento jurídico tributario. Y dice, las leyes constitucionales, las leyes, los tratados y las convenciones internacionales que tengan fuerza de ley y los reglamentos que por acuerdo dicte el organismo ejecutivo, ¿verdad? Entonces, ojo con ello. Porque acuérdense que los reglamentos de las leyes tributarias las va a redactar el organismo ejecutivo, o sea, cada institución que tiene, por ejemplo, la ley del organismo legislativo tiene su reglamento, ¿verdad? La ley de la Contraloría General de Cuentas tiene su reglamento, ¿verdad? Y obviamente, entonces, también el artículo 3 del Código Tributario también establece lo que es el principio de legalidad. Entonces, ¿qué pasa si yo les pregunto en un examen en qué artículo se va a regular el principio de legalidad? Entonces ya ustedes me dicen en el artículo 239 de la Constitución Política de la República y en el artículo 3, ¿verdad? Que es materia privativa. ¿Se recuerdan que en la clase anterior les dije que hicieran una relación de estos artículos, ¿verdad? Y obviamente aquí se establece para qué se necesita una ley en materia tributaria, ¿verdad? Y obviamente decretar tributos, otorgar exenciones, condonaciones, deducciones, todos esos descuentos o beneficios fiscales, ¿verdad?, que tiene regulado la ley. Para todo ello se necesita la emisión de una ley que así lo regule, ¿verdad? Obviamente para también fijar obligaciones, ¿verdad?, pagar los intereses. Algunas leyes, por ejemplo, en aduanero antes no se establecía que se pagaran intereses resarcitorios, ¿verdad? Solo decía se confirma la multa y si no se especificaba que era el 100% de la multa, no se ponía, no se sancionaba en materia aduanera, ¿verdad? Hubo un tiempo que decía, bueno, si no dice, la resolución no está diciendo más multa e intereses, solo se va a cobrar el importe del impuesto dejado de pagar, ¿verdad? Entonces tienen que fijar y establecer obviamente de manera que quede claro, ¿verdad? Una resolución, por ejemplo, si le notifican al contribuyente una resolución que indica que solo tiene que pagar la multa, ¿verdad? A ustedes les pueden indicar, mire, pero es que el Código Tributario dice que también tiene que pagar el 100% de la sanción. Ojo con ello. Por eso es que tienen que estar bien pendientes de lo que van a leer ustedes en una resolución, ¿verdad? Que establece la resolución y dice también a lo literal de la resolución, ¿verdad? Porque si en la resolución solo dice el contribuyente debe pagar tanto por ciento o sea, 3,000 quetzales de impuesto que dejó de pagar, pero en la resolución no dice más del 100% o más la multa del 100% e intereses resarcitorios, ojo con ello, porque entonces ahí ustedes dicen, disculpen, pero acá no me están sancionando a multa, ¿verdad? Entonces son cuestiones que ustedes tienen que ir verificando en cada actuación o documento que sea emitido, ¿verdad? Y obviamente esto es lo que a ustedes les va a garantizar una buena defensa, ¿verdad? El estar pendiente de que sí están conscientes de qué es lo que están leyendo y no solo vamos a ir a impugnar porque no, pero hay que leer bien y qué es lo que vamos a impugnar. Esclarecer bien en el documento que vamos a presentar ante la administración tributaria, o sea, ya un órgano jurisdiccional, pero bien fundamentado, ¿verdad? O sea, que digan, bueno, sí sabe lo que está pidiendo, ¿verdad? No solo porque no estoy de acuerdo. Entonces, obviamente, el principio de legalidad, entonces, como sabemos, están reguladas en el artículo 3 del Código Tributario, ¿verdad? Y en el artículo 4 habla los principios aplicables a interpretación, miren. Entonces dice, la aplicación, interpretación e integración de las normas tributarias
se hará conforme a los principios establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, los contenidos en este código y en las leyes específicas, en las leyes tributarias específicas y la ley del organismo judicial. Entonces, si se dan cuenta, son las mismas leyes que siempre vamos a utilizar, ¿verdad? Obviamente habla de la integración por analogía, que obviamente cuando hay oscuridad o no se puede entender una ley, ¿verdad? Obviamente, por analogía, dice, no pueden instituirse sujetos pasivos ni crearse, modificarse o suprimirse obligaciones tributarias, exenciones, ¿verdad? O sea, si no entendemos, obviamente tenemos que verificar, ¿verdad? Que no puedan crearse, obviamente, al sujeto pasivo perjuicio, por así decirlo, ¿verdad? Obviamente cada quien lo va a utilizar en la forma en que lo vaya a interpretar, ¿verdad? Dice, sin embargo, dice, por aplicación de analogía, no podrán instituirse sujetos pasivos, o sea, no pueden crearse contribuyentes, ni crearse, modificarse o suprimirse obligaciones, exenciones, exoneraciones, descuentos, deducciones u otros beneficios, ni infracciones o sanciones tributarias. Entonces, el artículo 6 también habla que en caso de conflicto entre leyes tributarias y las de cualquier otra índole, predominan en su orden de este código, dice, o las leyes tributarias relativas en materia específica, ¿verdad? Entonces, en leyes tributarias siempre va a predominar el código tributario. Por ejemplo, les pongo, yo creo que más adelante tenemos este ejemplo, pero por ejemplo, cuando ustedes van a interponer el proceso contencioso administrativo, ¿verdad? Hay una ley que regula lo contencioso administrativo y que más adelante el Código Tributario nos remite a ella. Pero en esa ley de lo contencioso administrativo hay un plazo para interponer el proceso contencioso administrativo. ¿Saben de cuánto es el plazo en esa ley? Ahí habla que son 3 meses, pero el Código Tributario acá predomina y en el Código Tributario se indica que son 30 días. Entonces, ese es el que se va a aplicar porque obviamente es el que prevalece, ¿verdad? Y si no estuviera regulado acá, entonces sí nos íbamos nosotros a aplicar la ley de lo contencioso administrativo, ¿verdad? Licenciada, perdón, ¿qué artículo estaba leyendo? Ahorita en el Código Tributario es el artículo 6. 6. ¿Y leyó el 5 también o solo el 6? Sí, el 5 y el 6. La integración, pues estamos en el tema de eficacia de las leyes tributarias, que como les digo, va a ser eficaz el procedimiento si nosotros hacemos relación de unas leyes con otras que nos van a ayudar a poder desenvolvernos en el ámbito de defensa tributaria, ¿verdad? De parte de, puede ser que ustedes trabajen para el Estado, defensa para la administración tributaria, o defensa para el contribuyente, o como decimos, si son jueces, pues obviamente también podrían aplicarlas, ¿verdad? Entonces, si quieren, yo creo que están dormidos algunos, pero voy a pasar lista de algunos, a ver si están, y terminamos con esto. Álvaro Gutiérrez, sí está, me dice presente. Presente. Aquí está. Ángela Mendoza. Presente, Lic. Astrid Salazar. Astrid Medina. Presente, licenciada. Muy bien. Carlos Abularach. ¿Qué tal, licenciada? Buenas noches. Presente. Bien. César Augusto Gutiérrez. Presente, licenciada. Bien. Dairi Azucena Sinay. Presente, Linda. Daniel Reyes. Presente, licenciada. Douglas Maldonado. Presente, licenciada. Muy bien. Bueno, entonces le voy a subir este documento si quieren, entonces, si lo leen,
y recibimos clases el día martes presencial, primero Dios, y ya con los grupos hoy. Entonces, lean porque sí quiero que participen en clase, no solo quiero estar repitiendo. Entonces, para poder avanzar y nos vamos al otro tema. Y así ya de hecho empezamos en materia, que es lo más bonito, ¿verdad? Los procedimientos. Entonces, que tengan una feliz noche. No sé si tienen una duda hasta ahorita, si no ahí dejamos. Todo bien, licenciada. Perdón, Linda, Gracias. sí estoy... Muy bien. Buenas noches, Perdón, licenciada. Linda, sí estoy en su clase. No escuché mi nombre. William Estatur. Sí, les dije Gracias. que todos están, solo los que llamaban si no se pronunciaban no iban a estar. Muy bien. Ok. Feliz Muchas noche. gracias, Que descansen. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Feliz noche, licenciada.